El despacho de la primera dama tiene casi 1.000 millones de pesos en presupuesto, 970, si mal no recuerdo. Bueno, ojalá el Ministerio de Salud Pública tiene varios departamentos, no sé, esos recursos se destinarán a otros factores, pero sin duda que se ha hecho un trabajo desde allí importantísimo. Ojalá y me imagino que los recursos irán a esas instituciones de manera directa. Pero decía, el tema del año escolar que está programado para iniciar el 24 del próximo mes de agosto, el profesor Roberto Fulcar, imaginamos, ¿no? Nosotros le hemos creado, mucha gente le ha creado un listado de los funcionarios al nuevo presidente, eso pasa casi siempre, pero por el trabajo desempeñado y de donde viene, que es maestro, el profesor Roberto Fulcar posiblemente sea el ministro de Educación, eso piensa uno. Hay que ver el inicio. ¿Y por qué usted piensa eso? No, bueno, porque lo he escuchado, no desde ahora, sino desde mucho antes, hablar de las transformaciones que entiende deben producirse ahora en la gestión del gobierno de Luis Abinader, y como el doctor Roberto Fulcar es maestro de origen, es posiblemente sea el ministro de Educación en la gestión de Luis, y tiene muy buenas iniciativas y transformaciones que quieren hacer para el sistema educativo dominicano que son interesantes. A lo que voy es al inicio del año escolar. Hay un protocolo que debe verlo esta gestión entrante con la saliente, o sea, tienen que ponerse de acuerdo, bueno, porque finalmente le tocará a este nuevo gobierno el inicio del año escolar. Hay ideas, hay propuestas de continuar las clases, la docencia de manera virtual. Yo entiendo que nosotros como país no estamos preparados y nos dimos cuenta desde que declaramos el estado de emergencia con el tema de las docencias, el acompañamiento de los niños en la casa, sobre todo para los más pequeños. Quizá para la educación universitaria, ya ahí, como ya esos son jóvenes y adultos los que están en la universidad, quizás por ese lado pueda hacerse y no quizás en un 100%, pero para el tema de los niños, de los más pequeños de la casa, papá y mamá están fuera de la casa, ya están trabajando. Si se aplica la idea de continuar con el sistema virtual, ¿quién va a acompañar a los niños en la casa? En el caso donde estén físicamente ambos padres, hay hogares que son monoparentales, solo está uno de los dos, o está la mamá, que casi siempre es la que encabeza o la que queda con la custodia de los niños, y hay casos donde lo tiene el padre, pero muy pocos. ¿Quién va a acompañar a los niños en la casa si estamos trabajando? ¿Estamos preparados para la educación virtual? Yo pienso que no estamos preparados para eso. Hubo niños y niñas de la educación pública que se desconectaron totalmente de sus maestros y de sus maestras cuando inició la emergencia porque no tenían forma de comunicarse con sus maestros. Que usted tenga un teléfono celular no indica que tenga un internet ilimitado, quizás como se necesita para mantener una comunicación fluida con sus maestros a través de las plataformas digitales que existen y que se usaron ahora para la docencia. Vean eso, revisen eso, porque eso no es factible, esa educación virtual. El niño necesita de un acompañamiento para que eso sea efectivo, porque no tiene sentido un niño solo sentado frente a un computador. Para las familias que sí tienen ese computador disponible, que no todos lo tienen. Vean eso, revisen eso, porque he visto algunos directores de escuela y de colegios, sobre todo de colegios, que están mandando ya parte del cronograma, pero no sé cómo lo están mandando. Si Educación todavía no ha definido el protocolo totalmente, que incluye docencias virtuales. Mandar una lámina por WhatsApp no es docencia. Mandar un video de 2 minutos por WhatsApp, eso no es educación de calidad. Lo digo porque fue parte de lo que pasó ahora con el estado de emergencia y todas las lagunas con las que pasaron, y hubo que pasar a muchos de esos estudiantes, porque imagínense, si ha sido traumático estar en la casa todo este tiempo, mucho más traumático hubiese sido que le digan que usted no califica para pasar al siguiente nivel. Revisen eso, porque no estamos preparados para una educación virtual. Tenemos muchas deficiencias.
lamentablemente, ¿no? A propósito de la era digital, de todo lo digital que somos, pero nuestro sistema educativo no está preparado para eso en un 100%. En ningún lugar es más importante ese aspecto que en eso que señalaba Johanna, que es el tema de la educación. El gobierno que iniciará el 16 de agosto tendrá apenas 8 días para montar un año escolar. Eso en condiciones normales ya de por sí es un plazo muy corto. Dígame usted en condiciones tan especiales como las que estamos viviendo. La situación del año escolar es demasiado retadora. Yo necesitaba algunos elementos que son los más preocupantes, que van desde la parte de la capacidad que tenga de transmitir conocimiento e información a los estudiantes de forma remota, si es que llegamos a ese punto, hasta la capacidad que tiene la familia de sostener más tiempo a esos muchachos en las casas. Sí. Lo que estamos viviendo y lo que se proyecta no parecería que habrá posibilidad de reaperturar los colegios, las escuelas, los liceos a 45 días. No parece razonable pensarlo. Pudiera ser que en algunas zonas sí, en algunas provincias pudiera evaluarse esa posibilidad, pero pensar en abrir, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, que esto se controle a nivel de volver a las escuelas en 45 días, luce poco razonable. En Estados Unidos, por ejemplo, eso es un tema de debate hoy, porque como ustedes saben, Donald Trump ha utilizado, al mismo estilo de Bolsonaro, la pandemia como un arma política, pretendiendo minimizar sus efectos y desmeritar las medidas que se tomen para extremar los cuidados. Y ayer, en una serie de tweets, amenazaba con retirar los fondos federales a los distritos escolares que no abran las escuelas cuando reinicie el año escolar en algunas semanas. En Estados Unidos, al día de hoy, el estado de California, por ejemplo, ha dicho que probablemente, ya seguro, el primer semestre del año va remoto. Y ha dicho que posiblemente el año escolar completo. La mayoría de las grandes universidades norteamericanas han decidido que el primer semestre de este año, algunas el año completo ya, va remoto o semipresencial. De hecho, ahora mismo hay una situación particular con las becas, con las visas de estudiantes, porque el gobierno federal está disponiendo a negar las visas de estudiantes porque la gente entiende que los estudiantes pueden trabajar remoto de sus países, y esto ha llevado a que Harvard y MIT, por ejemplo, demanden a la administración Trump por este elemento. Pero vuelvo al caso de los Estados Unidos para comparar con lo que sucederá o puede uno proyectar que sucede en la República Dominicana. La mayoría de los estados, que se daba California, pero lo mismo le puedo decir de otros estados, están disponiendo que hasta enero no se contemple la posibilidad de volver a las aulas. En Estados Unidos la situación o se parece o está más controlada que en República Dominicana. Entonces, pensar que es una proyección mínimamente apegada a una realidad de que aquí en 40 días, 45 días o menos, se va a volver al aula con total normalidad, pienso que es una proyección un tanto desacertada y despegada de lo que es la realidad que se maneja el día de hoy. Eso será un problema, porque Johanna lo citaba, una cosa es lo que hay sector privado, escuelas de alta gama que tienen facilidades diferentes y que han podido crear plataformas para que los muchachos reciban educación, como sucede en Estados Unidos en muchos lugares, a la escuela pública en República Dominicana, donde a pesar de las transformaciones que se han hecho, que son importantes, y de la misma República Digital que ha alcanzado algún nivel de penetración, todavía el alcance es limitado y muchas clases se daban por WhatsApp o con un audio o con un slice que se enviaban al teléfono de la mamá y el papá, y eran ellos que tenían entonces que ponerse a trabajar con el muchacho y ese tipo de cosas. Eso no va a ser tan fácil que suceda en una segunda etapa. De por sí se hizo mal al final del año pasado, se ha pasado todo el mundo, se pasó de curso, se promovió de curso todo el mundo, pero se sabe que la mayoría de esos muchachos no completaron las horas necesarias para
aprobar un año escolar. Pero se entendió la necesidad y se promovió a todo el mundo. Pero comenzar el año con esto es un reto importante que tendrán las nuevas autoridades y ojalá, conociendo ese problema, el presidente electo, el primero que designe en su Twitter, sea a quien vaya a ocupar el Ministerio de Educación, a ver si desde ayer pueden comenzar a coordinar cómo enfrentar ese problema que no es menor, tanto en el campo educativo como desde la perspectiva social, porque esos padres ya no están en su casa, salieron a trabajar la mayoría, no aguantan volver al encierro, porque la economía familiar en la mayoría de esos casos no resiste otro encierro total, y eso complica entonces en un segundo punto la facilidad o la posibilidad de que los muchachos estudien en su casa. Son muchos problemas, es muy retador el problema. Mira, y ojalá que sea el primer caso que se aborde desde ya cómo le van a dar frente a él, al mismo. Tú sabes que citaste el caso de Estados Unidos y es cierto. La disputa y la situación que hay en Nueva York, por ejemplo, que es el caso, donde tanto Di Blasio como Cuomo tienen una disputa, pero ya lo que se está definido es un híbrido, un sistema de alguna parte desde las casas y otras ahí. No hay una entrada regular en septiembre de los alumnos. Al contrario, hay una disputa de cómo lo van a hacer y eso es en Nueva York. En Estados Unidos ya Oscar citó lo que está ocurriendo con Trump y este tema. Y déjenme decirle, aquí no va a ser para menos. Yo no soy para quien de yo citar parte de esto con quien les dije que hablé ayer con el ministro de Educación, pero yo no sé, yo voy a nada más decir lo siguiente, yo voy a irme a las estadísticas a ver si hay registrado algún año que se perdió de educación, porque tú citaste el caso que no es el caso de Nueva York y de Estados Unidos, aquí no hay esa posibilidad de las clases virtuales. Pero con todo esto que está ocurriendo, eso de unir y juntar a los muchachos para dar clases en las escuelas, miren, solo que se puede hacer una que otra provincia que no está al día de hoy con un número importante de infectados, pero es un tema difícil. Así que ese que va a tener la tarea del Ministerio de Educación, nada más es comparable con el que va a tener la tarea del Ministerio de Salud. Porque el ministro de Salud también que se nombre ahí entra con... Ayer había que nombrarlo. Entra no solamente es delicada la con situación. una papa caliente. Óyeme, yo voy a dejar de ver las informaciones que inclusive quería compartirlas con ustedes porque tampoco esto uno va a salir a arroparse y el número de camas, cada vez que yo veo una nota ahí se está achicando. El caso de Santiago, en el caso de Santiago es un tema muy, muy importante y cada vez más hay menos desde ese punto de vista. De manera que este tema de educación y el tema de salud son dos cargos que en el mejor de los casos deben manejarse y trabajar unidos. Yo también aspiraba a eso, que ayer se pudiera salir tanto a la visita del presidente electo, que fue una visita muy normal, se arregló todo el protocolo, el presidente Medina con su equipo, y no hubo ninguna falla en el tema protocolar. Yo no sé si ustedes vieron la Guardia Presidencial que lo recibió. No hubo himno porque eso no se utiliza nada más que el día de la juramentación, pero lo recibió vestido de blanco y se recibió todo el protocolo y la casa de gobierno sí, que los fue... militares. Sí. Sí, pero cuando llegaron ahí a las 10 puntos y se mandó una atención y subieron ahí. De manera que vamos a la pausa. Cuando regresemos entonces vamos a hablar del reperpero que se ha armado con la contabilidad, el método de Holmes, las matemáticas y el llenado de acta y sobre todo saber... A propósito de educación. Y del PISA. Vamos a la pausa, vamos a regresar. Entonces nos tocará ver cómo queda el mapa electoral tras el tema de las cámaras de diputados, que ya es lo único que falta porque la Junta terminó el plano senatorial y el plano presidencial tal como estaba previsto. Regresamos en breve.